Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre los triglicéridos, sobre los perfiles de lípidos, pero principalmente sobre los triglicéridos. Así que si padeces de los triglicéridos elevados, no te pierdas este video. O si conoces de alguien que también tenga los triglicéridos elevados, pues recomiéndaselo. Vamos para allá, vamos a aprender sobre hipertrigliceridemia. Vamos para allá. Los triglicéridos son un tipo de grasa utilizada por los músculos de nuestro cuerpo, incluido el corazón mismo. Los triglicéridos son utilizados como fuente de energía. Los triglicéridos en la sangre proceden fundamentalmente de los alimentos que consumimos. Después de una comida copiosa, los triglicéridos aumentan mucho en sangre y permanecen elevados durante varias horas. Por este motivo, para cualquier análisis de los triglicéridos es recomendable que debes de estar en ayuna, principalmente entre 8 a 12 horas como máximo. Cuando se está en ayuna, el hígado está encargado de liberar triglicéridos para mantener así un aporte continuo de energía a los músculos de todo el cuerpo y, como te había mencionado, incluido el corazón. Las concentraciones ideales de triglicéridos en sangre deben situarse por debajo de valores de 150 miligramos sobre decilitro. En determinadas circunstancias, las concentraciones sanguíneas de los triglicéridos pueden aumentar mucho, lo que se denomina hipertrigliceridemia. Se considera que los triglicéridos están altos cuando sus concentraciones en la sangre es superior a 200 miligramos sobre decilitro. El término médico es hipertrigliceridemia y esta se va a clasificar de la siguiente manera. Los triglicéridos en el nivel alto de la normalidad va a ser entre 150 y 199 miligramos sobre decilitro. Triglicéridos altos cuando están entre 200 y 499 miligramos sobre decilitro. Y ya se considera hipertrigliceridemia muy alto con valores superiores o iguales a 500 miligramos sobre decilitro. Pero te vas a estar preguntando, ¿qué provoca tener los triglicéridos altos? Bueno, la hipertrigliceridemia suele deberse a una combinación de causas, entre ellas las genéticas, pero principalmente aquellos factores ambientales. ¿Cuáles podrían ser las causas genéticas? Se conoce como hipertrigliceridemia primaria y se han identificado numerosos genes responsables del aumento de los triglicéridos en sangre. En general, estos genes fabrican proteínas que están encargadas de la destrucción de los triglicéridos. Si los genes están alterados, no se fabrica adecuadamente las proteínas encargada de la destrucción de los triglicéridos y por tanto los triglicéridos aumentan en la sangre. Algunos de estos defectos genéticos se acompañan de cifras sumamente elevadas de triglicéridos en sangre y suele diagnosticarse incluso en la infancia porque los niños desarrollan inflamaciones del páncreas, que es lo que llamamos como pancreatitis, de una forma repentina. A estas elevaciones muy marcadas de los triglicéridos con frecuencia, incluso con valores superiores hasta 5.000 o 10.000 miligramos sobre decilitro, se le denomina síndrome de hiperquilomicronemia. Sin embargo, la mayoría de las alteraciones genéticas producen elevaciones pequeñas de los triglicéridos, que pueden alcanzar elevaciones mucho más importantes solo si se ven favorecidas o agravadas por las causas ambientales, que son las principales causas de elevación de los triglicéridos. Entonces, ¿cuáles son las causas ambientales de la hipertrigliceridemia? A esto se le llama hipertrigliceridemia secundaria. Pues bien, los factores ambientales son una importante causa de hipertrigliceridemia. Los factores ambientales que favorecen el aumento de los triglicéridos son fundamentalmente una dieta inadecuada, rica en carbohidratos, que conlleva al desarrollo de la obesidad, sobre todo la obesidad de predominio abdominal, la que nos crece la pancita. También la diabetes es otra causa. El consumo exagerado de alcohol, principalmente las cervezas, y utilización de determinados medicamentos. Así es, sí, hay algunos medicamentos que pueden elevar los triglicéridos. Otro es el hipotiroidismo. Las afectaciones tiroideas también elevan los triglicéridos. Pero te vas a estar preguntando, ¿y cómo puedo sospechar que tengo los triglicéridos altos? Pues la hipertrigliceridemia habitualmente no produce ningún síntoma y suele ser un hallazgo casual al realizarse un análisis de sangre por cualquier motivo, es decir, un examen que te hiciste de rutina, aunque se ha reportado algunos síntomas como por ejemplo el dolor de cabeza, la sensación de cansancio, adormecimiento en las manos, falta de aire. Estos síntomas suelen variar de persona a persona, no siempre son los mismos. Incluso algunos pacientes refieren que mientras están hablando
tienen que respirar así. Bueno, las complicaciones que pueden producirse por una hipertrigliceridemia, fundamentalmente la más temible es la pancreatitis aguda. Se trata de una inflamación del páncreas que suele ser grave y precisa hospitalización, porque de lo contrario puede ser mortal. El riesgo de pancreatitis empieza a aumentar cuando los triglicéridos se elevan en valores por encima de 500, entre 500 a 1000 miligramos sobre decilitro. Y es mayor el riesgo cuanto mayor sea la concentración de triglicéridos en tu sangre. Bueno, si la información que has visto hasta este momento te ha sido de utilidad, por favor suscríbete al canal. Sigamos con el video. ¿Y qué hay de las enfermedades cardiovasculares? Fundamentalmente la enfermedad coronaria, la obstrucción de las arterias coronarias. El riesgo de enfermedad cardiovascular ya se observa cuando los triglicéridos se elevan con valores por encima de 200 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se diagnostica la hipertrigliceridemia? El diagnóstico de hipertrigliceridemia se realiza con un análisis de sangre y en caso de tener valores sumamente elevados es importante repetir nuevamente la analítica de examen. Fundamentalmente mantener el ayuno al menos 8 horas sin haber ingerido alimentos. En general, salvo circunstancias graves o muy concretas, no suelen realizarse estudios adicionales. Es siempre importante descartar causas secundarias del aumento de triglicéridos como la obesidad, el consumo de alcohol o de algunos fármacos que pueden elevar los niveles de triglicéridos. También te debes realizar un análisis de sangre para ver el funcionamiento de la tiroides. Como te explicamos, las enfermedades tiroideas como el hipotiroidismo también suele elevar los triglicéridos. Pero tener los triglicéridos altos es fundamentalmente una causa hereditaria. La respuesta a esta pregunta sería, podría ser. Es cierto que existe una proporción de casos en el cual la causa hereditaria suele ser la causa, pero suele presentarse en muy pocos casos. Y estos pacientes se van a caracterizar por presentar elevaciones de los triglicéridos, como habíamos mencionado, desde etapas muy tempranas de su vida. Tener familiares cercanos de primer grado de consanguinidad, papá, mamá o hermanos, con triglicéridos también elevados, que aunque mantengan un peso adecuado y una dieta estricta, puede que aún con tratamiento se les dificulte lograr el control adecuado de sus niveles de colesterol. Pero la gran mayoría de los casos de hipertrigliceridemia o dislipidemia en general se debe a una dieta inadecuada y a una vida sedentaria, a la pobre realización de ejercicio físico. Por eso, aunque nos encantaría aminorar nuestras culpas y responsabilidades pensando o adjudicando el problema a causas hereditarias, la estadística nos dice que se debe principalmente a nuestros malos hábitos alimenticios y a nuestra poca capacidad de hacer ejercicio. Ay, Dios. ¿Puede prevenirse? Pues la respuesta a esta pregunta es claro que sí. De hecho, incluso en pacientes que presentan algunas alteraciones genéticas que les predispone al desarrollo de la hipertrigliceridemia, la realización de una dieta adecuada, balanceada, pues rica en minerales, en vegetales y el ejercicio físico regular, al menos 30 minutos de caminata diaria, tratar de mantener un peso ideal y la abstención del consumo excesivo de alcohol, pues permite mantener cifras de triglicéridos normales o cercanos a la normalidad en los casos que sí existe un componente genético. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es variable en función de la intensidad de la elevación de los triglicéridos y de la enfermedad responsable de la causa de la elevación de los triglicéridos. Por ejemplo, existe el síndrome de hiperquilomicronemia, el cual cursa con unas cifras muy elevadas de triglicéridos en sangre desde la infancia y con pancreatitis de repetición que puede ser muy grave, incluso letal. ¿Cuál es el tratamiento fundamental de la hipertrigliceridemia? Es una combinación de consejos higiénico-dietéticos y de tratamientos farmacológicos. Los principales tratamientos van a ser, como habíamos mencionado, medidas higiénico-dietéticas. Suelen ser más eficaces que las medidas farmacológicas para reducir la cantidad de triglicéridos en sangre. Ya mencionamos cuáles son. Los pacientes con hipertrigliceridemia deben abandonar totalmente el consumo de alcohol. Dejar de beber cerveza si querés bajar los triglicéridos. Reducir el peso corporal y tratar de mantener un peso ideal. Es necesario abandonar lo que nos ha llevado a estar enfermos si realmente queremos estar sanos. Aunque nos cueste, esa es la verdad. Realizar una dieta baja en grasa saturada y pobre en azúcares simples como la glucosa o la fructosa y disminuir el consumo de carbohidratos. La realización de ejercicio físico diario durante al menos 30 minutos de intensidad creciente e ir aumentando la intensidad. No fumar, también el fumado se asocia al mal control de los lípidos.
Todos pensamos que existe una píldora mágica que cura todo. No, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos. El tratamiento farmacológico va a estar dirigido a pacientes con hipertrigliceridemia grave superior a 500, aunque ya con arriba de 200 se amerita tratamiento farmacológico. La decisión de tratar a pacientes con cifras menores de triglicéridos depende de las concentraciones del colesterol y de la presencia de la asociación de otros factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes. Los fármacos disponibles para bajar los triglicéridos principalmente son los fibratos, fenfibrosilo, fenofibrato, entre otros. Los ácidos grasos como el omega 3, que son ácidos grasos derivados del pescado, y la administración a dosis alta en forma de medicamentos del omega 3, no como suplemento, sino en dosis de tratamiento farmacológico, que es otra cosa. En ocasiones, la combinación de ambos para reducir los triglicéridos de forma significativa por un tiempo determinado. Generalmente, el tratamiento logra la reducción de los niveles de colesterol, siempre y cuando vaya de la mano con variaciones significativas en nuestros hábitos, con un buen control de la dieta y mejoría en cuanto al peso y la actividad física. Todo esto llevará a una reducción importante de los triglicéridos, lo cual permitiría retirar la medicación. Pero si yo no he abandonado los hábitos que me ha llevado a tener altos mis triglicéridos, se me van a volver a subir. Así me trae un balde de medicamentos, se me van a volver a subir. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si la información te es de valor, por favor suscríbete al canal y nos deja un comentario por aquí. Comenta qué te ha parecido el video y dinos si hay algún tema que te gustaría que abordáramos. Gracias.